saludo para el profesor Arenas, agradecerle de antemano todo el esfuerzo y toda la disposición y la paciencia que tuvo, a los jurados, al profe Bedoya y al profe Escobar, agradecerles por las sugerencias que hicieron al trabajo inicial, y a usted, profe Daisy, por guiar este encuentro, y a todos los asistentes, a los profes del instituto, que vi a muchos conectados, un abrazo muy fuerte y un saludo muy especial. Este trabajo de grado lo que pretende es, observamos que con una investigación previa, el tema del voto en blanco como que no estaba suficientemente explicado, indagado, porque con los resultados electorales en Bello, en donde el resultado, y ahorita les voy a contar un poquito ese contexto, el resultado se debía a otras cuestiones que no parecían tanto como la teoría lo decida. Entonces encontramos que, y por una fuerte convicción donde la ciencia política tiene que cambiar sus formas de entender el mundo, si esos marcos que ha construido ya no permiten explicar muy bien la realidad. Este trabajo tiene una intención, señalar el reto que tiene la ciencia política con respecto al voto en blanco. En ese sentido, cogimos entonces los casos en que el voto en blanco ha ganado en Colombia por mayoría absoluta y en puestos uninominales, es decir, de alcalde. Y en ese sentido, entonces, los municipios de Susa, de Cabrera, de Bello y de Tinjacá eran los casos de estudio. Eh, los objetivos de la investigación, entonces, versan sobre analizar cómo se usa estratégicamente el voto en blanco y qué relaciones se entablan entre los actores políticos en una competencia donde el mecanismo se convierte en una amenaza creíble para los competidores. Para lograr este análisis, pues el primer asunto que tenemos que resolver es precisamente debatir ese sentido estratégico y el sentido valorativo del voto en blanco. Y dada que la teoría sobre el voto en blanco es más o menos limitada, ahorita les voy a contar cómo está ese desarrollo, pues entonces optamos por mirar en la construcción de la norma, en la reforma del 2003, del 2009 y del 2011, los legisladores cómo concebían ese mecanismo. Y así entonces pretendemos contrastar el valor expresivo y estratégico del voto en blanco. Asimismo, es menester entonces caracterizar las relaciones que se construyen entre los actores y las relaciones que estos entablan con el voto en blanco para intentar analizar esos contextos. Y finalmente, pues comparar los cuatro contextos en que el voto en blanco ha ganado por mayoría absoluta en competencias uninominales. Para conseguir estos objetivos, diseñamos entonces una metodología que se sustenta en el método comparado propuesto por Lipcar y propuesto por Sartori, en donde encontramos que la única similitud es que los municipios han ganado el voto en blanco. En las diferentes variables que les voy a comentar ahorita, pues los municipios son diferentes. Entonces, para cumplir con ese primer objetivo, la contrastación del sentido estratégico y valorativo, usamos la revisión documental de las actas de los debates del Congreso en las reformas 2003, 2009 y 2011. Y para acercarnos al campo, hicimos uso entonces de una entrevista semiestructurada que le permitiera a los entrevistados desenvolverse un poco más para lograr entender de mejor manera el contexto, y pues realizamos un rastreo de prensa para reconstruir las condiciones contextuales de de esos fenómenos, pues de esas elecciones puntualmente en que el voto en blanco sale ganador. En ese sentido, pues revisando la academia, la producción académica, encontramos que se le ha dado al voto en blanco una conceptualización a partir del sentido valorativo. ¿Cómo así? Desdilgarle al voto en blanco unos elementos de democracia, de participación, de raciocinio, en donde el elector es el centro de estos resultados. Se pregunta entonces por la aplicabilidad del método, es decir, de dónde se puede aplicar y dónde no el sentido, el voto en blanco, perdón. Si en segunda vuelta, ¿por qué no es tan conveniente? Si en primera, ¿qué significa? A eso la academia le ha dedicado un tiempo, también le ha dedicado tiempo a pensar el voto en blanco como una forma de veto político, sobre todo por contextos como el español, en donde el voto en blanco tiene una incidencia política, sobre todo en asuntos de cociente electoral, como también lo tiene Colombia, pero Colombia se diferencia en tanto, con la reforma del 2003 le dio una carga política muy significativa al voto en blanco, tanto que permitiría inhabilitar los candidatos que compiten y obligar a una segunda elección. El desarrollo teórico entonces también ha estado aunado a diferenciar el voto en blanco con respecto al voto nulo y con respecto a los tarjetones no marcados, que eso se evidencia también las transformaciones que ha tenido el voto en blanco en Colombia. Asimismo, los autores
todos, en su mayoría, han intentado caracterizar los electores, qué condiciones tienen los electores que votan en blanco, qué es lo que intentan decir. Y en esa lógica, entonces, se ha creado una forma de entender el voto en blanco, entendido en principio como una respuesta, para usar términos de María Celia Cotarello, en términos de hacerle frente una oligarquía específica que ha tomado las condiciones materiales, y entonces el voto en blanco representa una contraposición a esa lógica. En términos de Superti, el elector en blanco entonces es más especializado, tiene unas condiciones de vida que lo diferencian del resto de electores que simplemente marcan por un candidato. Y todos enfocados en el voto en blanco es una forma de protesta. En Colombia, quien logró un mayor avance en estos términos es García y Cantor, cuando precisamente tomando de estos principios del ciudadano racional que vota y que tiene unas condiciones específicas, lo que pretende es diferenciar el voto en blanco, que no sucede en Argentina, en Chile o en México. El voto en blanco se cataloga igual al voto nulo o a la tarjeta no marcada. Pues Sánchez y Cantor sí logran diferenciar el voto en blanco de los otros dos mecanismos y evidencian que eso es una forma de protesta. Y lo que da evidencia es de unas condiciones materiales de los ciudadanos, ¿cierto? En un contexto de mejores condiciones, por ejemplo, mayor educación, mayor capacidad adquisitiva, dicen Sánchez y Cantor que esos son los que votan en blanco. Esa que es la línea más fuerte para entender el voto en blanco. Encontramos algunas preguntas puntuales. Si se entiende así el voto en blanco, ¿qué sucede en nuestras democracias donde para que gane el voto en blanco sea mayoría absoluta y eso no signifique que toda la ciudadanía tiene un nivel de educación más o menos específico alto y tiene unas condiciones materiales definidas? Entonces, ¿qué pasa en condiciones de precariedad con la gente que vota en blanco? Si suponemos que tienen un nivel mayor de desarrollo cognitivo, ¿qué pasa? ¿Cómo es que gana el voto en blanco en democracias como la nuestra, que la mayoría del voto no responde a esas lógicas que ellos proponen? En ese sentido, y planteando Andrés, que, perdón, Andrés, perdón, es que por aquí me dicen que puedes abrir tu cámara. la tengo apagada. No, Sí, No, está no, abierta. aquí me sale encendida. Tiene sesión abierta en 2 lugares, pero está abierta con la que está hablando. La otra que aparece es la presentación. Bueno, entonces retomo. Para acercarnos, entonces, la propuesta de esta investigación, que es más descriptiva y es más de acercamiento, de exploración, para intentar comprender que el voto en blanco puede tener una carga estratégica y no solo valorativa como como lo plantea la teoría. Entonces necesitamos una forma de acercarnos a esas realidades sin intentar, de una forma muy humilde, sin intentar enmarcarlas en unas lógicas, por ejemplo, de teoría de juegos o en alguna fracción que pudiera dar mayores luces, pero que, como es nuestro interés, primero quisiéramos conocer si efectivamente se puede hablar de esa manera del voto en blanco en términos estratégicos. Para eso, entonces, aunque bebimos, si se quiere, en sentido muy ecléctico, algunos lugares, algunas formas de acercarnos a estas lógicas del voto en blanco, entendimos entonces la posibilidad de acercarnos por medio de las élites. En Colombia, que tiene sus reductos de caudillismo, de gamonalismo, pues nuestra democracia más o menos puede seguir planteando unas lógicas en los territorios, en el nivel territorial. Entonces encontramos que esa concepción de élite entendía como aquel grupo político que puede tener más o menos control de la competencia y que tiene algunas capacidades económicas, propagandísticas, políticas para alcanzar el poder y sostenerse a él, nos permitía acercarnos a esas lógicas. Estos actores, las élites, entendidos, o más bien en el marco de las redes políticas, ¿cierto? Desarrollan todo un aparataje específico de redes políticas, dando cuenta de lo cotidiano, ¿cierto? El asunto de los líderes, el asunto de llevar la gente a votar. Entonces, esa construcción de esas redes en el territorio nos permitía acercarnos. Y pues esas redes, la forma de participar en democracia es a través de los partidos políticos. Esta categoría de partidos políticos nos permite acercarnos en esos territorios, primero, para poder acercar el voto en blanco en términos legales y de democracia, pero también nos permite entender esas lógicas de los movimientos sociales o de los grupos significativos de ciudadanos que se acercan, porque lo entendemos desde la definición mínima de Sartori.
En ese sentido, y siguiendo la propuesta de Sánchez Cuenca, pues hay que definir los actores, cuáles son sus preferencias y la información de la que disponen y las estrategias posibles. En tanto, la información determina cómo van a actuar en ese contexto. Definir esas características de los actores nos permitió crear unos posibles escenarios de decisiones cuando los actores estratégicos compiten en una contienda electoral mediada por el voto en blanco. En este sentido, entonces, si el actor estratégico que su preferencia es mantenerse o sostener su hegemonía, seguir compitiendo, que puede contar con informaciones disponibles con respecto a la interpretación de la regla del voto en blanco, cómo la entiende, a partir de la información que tenga de su estructura, a partir de la contienda, que pueda controlar más o menos la contienda política, y a partir de la real amenaza del voto en blanco, pues podrá definir 3 escenarios puntuales. Bien sea competir contra el voto en blanco, su información le dice que puede competir, lo que el voto en blanco puede que no sea tan significativo o va a competir con él, en fin, y ese sería nuestro primer escenario. Depende también de la información y de las motivaciones del actor hegemónico, podría optar por retirarse de la contienda para no inhabilitarse, y ese se constituye en el escenario 2, y podría ser indiferente al voto en blanco. No lo considera una amenaza real, no es significativo, como sucede, por ejemplo, en el contexto de Susa, que ahorita se los cuento, y entonces el actor puede ser indiferente. Por el lado del retador, pues sus preferencias pueden ser o pueden estar mediadas por dos: competir por el poder, y compitiendo por el poder tiene la información del conocimiento sobre el actor hegemónico. Esto en términos de Elster es una interacción estratégica, pero la decisión que se juega en simultánea. Pero el retador tiene mayor información del hegemónico, pues ha estado ahí mayor tiempo, conoce su equipo, conoce las lógicas en las que se basa y pues tiene conocimiento del actor hegemónico. Y a partir de la información de su estructura propia, de qué condiciones tiene para competir. En ese sentido, entonces, si el retador, su intención es competir por el poder, y a partir del conocimiento que tiene el actor hegemónico y de su propia infraestructura, podría optar por competir siendo la tercera vía, y ese sería nuestro escenario 4. Sin embargo, si los intereses del retador es vetar al actor hegemónico, es inhabilitarlo en la primera elección para obligar la segunda y ahí tener mejores oportunidades, pues podría optar por adherirse a los promotores del voto en blanco sin ser la cabeza, que después pueda costarle algo en términos políticos y electorales, que se convierte en el escenario 5, crear coaliciones para promover el voto en blanco, o podría directamente promover el voto en blanco siendo él la cabeza reconocible de ese movimiento. Lo que revisamos entonces para poder ubicar en la realidad, en los contextos empíricos que analizamos, poder ubicar ahí esas categorías estratégicas, los actores, sus preferencias, su información, lo que revisamos fue entonces, o si se quiere, para decirlo técnicamente, la forma en que se operacionalizaron esos conceptos estuvo guiada por las motivaciones de los actores, por la presencia de las hegemonías políticas, por las lógicas del conflicto en esos territorios, por la oferta electoral que fue proveída por los actores políticos, por la promoción que hicieron del voto en blanco, por los cálculos electorales que hicieron los actores, por las decisiones que tomaron en ese contexto específico, por la percepción que esos actores tenían del voto en blanco, y finalmente los cambios que ese resultado electoral pudo haber derivado en los municipios que analizamos. Entonces, para cumplir con ese primer objetivo de mirar el sentido estratégico y el sentido valorativo del voto en blanco, revisamos someramente la construcción legal que ha tenido el voto en blanco en Colombia, y en principio las transformaciones han sido grandes. En principio el voto en blanco es el que no se exprese claramente en el tarjetón electoral. Con la reforma del 96, por ejemplo, se votaba expresamente en blanco, es igual al nulo. Con la ley, la ley 84 del 93 se señala particularmente la casilla para el voto en blanco y se le da incidencia en la repetición de escaños, pues en el cociente electoral. En el 94 se le entrega una casilla correspondiente al voto en blanco y se le diferencia de las tarjetas no marcadas, y es en el acto legislativo 1 del 2003 donde se le dan esas condiciones o esas incidencias políticas al voto en blanco, en tanto obliga a repetir las elecciones por una vez, destina a qué instituciones es que se aplica esa norma, determina que para que se apliquen esas condiciones que se le da al voto en blanco, el triunfo debe ser por mayoría absoluta. Si dado ese triunfo, inhabilitaría candidatos, y en los cargos plurinominales inhabilitaría las listas. Con la ley 1475 del 2011, lo que se hizo fue sumarle a lo anterior, pues se le dan unas condiciones para la promoción del voto en blanco,
y unas lógicas de financiación. Es decir, si te inscribís como promotor del voto en blanco, tendrás una casilla diferente a la del voto en blanco que ya venía de las leyes anteriores, podrás cobrar reposición de votos y podrás tener propaganda en medios. Más o menos esa es la construcción del mecanismo legal en Colombia, pero nos interesa puntualmente el acto legislativo 1, las reformas del 2009, del 2003, del 2009 y del 2011, para identificar allí cómo los actores que construían la norma la pensaban. Y entonces encontramos casos muy interesantes y para explicar esto solamente me voy a remitir a una intervención del representante Omar Flores. Omar Flores dice, abro comillas, yo con el poder político lo puedo sacar de taquito y forzar una nueva elección, para que como yo quede por fuera de la inscripción, pues le juego al voto en blanco. Gana el voto en blanco y ya vuelvo a posibilitar y a presentar mi nombre. Esta intervención del congresista Omar Flores perfectamente describe cómo la lectura del voto en blanco también se daba en términos estratégicos. En el momento de construir la norma, se pensaba cómo podría utilizarla. Y esto es reiterativo, esto es significativo en tanto el voto en blanco deja entonces de ser un parámetro de competencia, no es lo que limita la forma en que compiten los actores, sino que los actores mismos pueden tomar la regla del voto en blanco y convertirla en un instrumento susceptible de ser usado en la competencia. Eso le da otras lógicas entonces a la regla electoral del voto en blanco. Cumplidos ya entonces con ese primer objetivo, pudiendo mirar que se puede hablar de una visión estratégica del voto en blanco, al menos en la construcción de la norma, revisamos los casos de los municipios. En Susa, Cundinamarca, en el año 2002, en Cabrera, en el año 2003, Bello, en el año 2011 y Tinjacá, en el año 2015. Voy a ser muy somero para intentar describir estas realidades de los municipios, pues porque el tiempo es reducido. Pero el contexto de Susa es muy sencillo. Guillermo Almanza era el candidato más fuerte, ya había sido alcalde y cuando fue alcalde realizó un contrato con un concejal por un monto de 900.000 pesos. Oscar Rocha, personero en ese tiempo del municipio, supo de esa contratación, se lo guardó y al momento de la elección pues demandó ante la Contraloría a Guillermo Almanza por ese contrato. Guillermo Almanza fue inhabilitado y no pudo competir, pues, no podía competir en esas elecciones. Lo que hace es decirle a la gente, y esto lo señala el periódico El Tiempo, que votar en blanco era votar por él, y con afirmaciones que como la gente lo quería era él de alcalde y por eso votaban en blanco. Entonces hubo unas motivaciones, hubo unas razones de promoción para que votaran por el voto en blanco. Oscar Rocha ignoró ese contexto, la reforma apenas había sido aprobada y aplicó en esa elección del 2002-2003 que sucedió en Susa y en Cabrera, y pues se aplicó la norma, entonces se compite, gana el voto en blanco, Guillermo Almanza pone a su esposa, una persona que no era tan reconocida en el municipio y que no tenía formación, y esto resquebraja el grupo interno o la hegemonía que tenía Guillermo Almanza al interior, y sale un señor de apellido Roballo, que posteriormente fue el alcalde en la elección atípica. Nace del resquebrajamiento de la hegemonía de Guillermo Almanza. El caso de Cabrera es un caso especialmente particular. Allí es territorio controlado por el Frente 55 de las FARC y en este contexto es que se decreta esa guerra entre el Estado colombiano y las FARC. En esa lógica, las FARC prohíbe a todos los ciudadanos de Cabrera participar en política, hace renunciar los concejales, asesina al alcalde, asesina al reemplazo del alcalde, asesina al que reemplazó el reemplazo del alcalde y fueron 4 personas muertas que ocupaban el puesto en la alcaldía. Asimismo, asesina al personero y hace renunciar a todos los concejales. En ese contexto, el Estado colombiano, el gobierno de Álvaro Uribe, le propone al pueblo entonces un gobierno militar y se llaman elecciones en 4 ocasiones y no se presenta nadie. Nadie se presenta a las elecciones en Cabrera en 4 ocasiones. Para la quinta aparecen 2 candidatos que la gente no reconocía, que eran de pueblos aledaños, incluso unos que venían de otros departamentos, y la gente lo interpretó como la entrada del paramilitarismo al municipio, la intención del paramilitarismo de entrar al municipio. Por lo que se encontraban entre 3 posibles opciones, o un gobierno militar que lo rechazó el pueblo, o un gobierno que ellos entendían como paramilitar, o en un contexto de prohibición de las FARC, de la democracia misma. La ciudadanía entonces en forma clandestina, las élites políticas del municipio negocian la posibilidad de votar en blanco, el voto en blanco gana, hacen una asamblea y allí sale como candidato Hernando Suescún, quien es elegido alcalde en esas elecciones atípicas donde se había ganado el voto en blanco.
El contexto de Bello es un poquito más diferente. Allí ya hay unos estudios previos que se realizaron para explicar este fenómeno y fue posible deducirlo al menos en dos premisas para poder cumplir con el tiempo que tiene esta presentación. La primera es un cierre del sistema electoral, en donde la hegemonía política del municipio en cabeza de lo que se reconoce como la Casa Suárez, cierra el sistema político en tanto logra aglutinar por medio de coaliciones al número efectivo de partidos del municipio, solamente excluyendo al Partido Verde. Con todos los partidos que tenían capacidad o vocación de poder se alinean y solamente quedó como posible otra candidatura, la candidatura de Lucimelda Ochoa, quien no alcanza el requisito legal de las firmas y por lo tanto queda inhabilitada. Ante ese cierre del sistema político, ante ese candidato único, entonces se arma otro bloque compuesto por los partidos Polo Democrático, el Partido Verde, algunas disidencias del liberalismo y construyen entonces la promoción del voto en blanco, que el cual logra ganar en las elecciones, pero para las elecciones atípicas ahora sí se abre el abanico, ahora sí no se controla todo el poder político del municipio en términos electorales y se compite. Compite Carlos Muñoz, que hace parte de la hegemonía del municipio, con Lucimelda Ochoa y otros candidatos. En esa ocasión fueron 7. En esa ocasión gana la hegemonía con el candidato Carlos Alirio Muñoz y de segundas queda Lucimelda Ochoa. Finalmente en Tinjacá, que es el caso más reciente, para entender ese contexto del 2015 hay que remitirse a las elecciones del 2011, en donde compitieron Alcilber Sierra y Félix Sierra. Los dos competían por la etiqueta del Partido Conservador, que la logra Alcilber Sierra por tener una red política mucho más amplia a nivel nacional, y entonces Félix Sierra logra el aval del partido de la U. Esa elección la gana Alcilber Sierra, pero la esposa de Félix, que era el otro candidato, es nombrada en el hospital por concurso de méritos. La esposa entonces de Félix, que fue el candidato que perdió, presenta la renuncia para no inhabilitar a su esposo en las elecciones del 2015, pero Alcilber Sierra se la acepta un día después de los tiempos de la inhabilidad. Por lo tanto, Félix queda inhabilitado para las elecciones del 2015. Ante ese contexto, Félix promueve el voto en blanco. El voto en blanco gana y hay unas motivaciones específicas, que es la posibilidad de vetar esa elección o esa hegemonía que ya tenía la alcaldía más o menos en sus manos, y logra posicionar el voto en blanco, gana y él se presenta en las elecciones atípicas y resulta siendo ganador de esa contienda. La contienda de Tinjacá aún es un poquito se forma en un escenario más o menos de incertidumbre, porque en las entrevistas que hacíamos el pueblo aún está muy dividido con respecto a lo que pasó en esa contienda del 2015. Entonces, entendiendo esos eclecticismos de los contextos, es decir, la única similitud es que ganó el voto en blanco, en el resto las dinámicas son muy diferentes en cada uno de los municipios. Con respecto a las motivaciones, fueron muchas, ¿cierto? Entonces, si miramos los escenarios que habíamos planteado, más o menos los escenarios 5 y 6 son los que más prevalecen, es decir, la posibilidad de salirse salirse y promover en coaliciones el voto en blanco o estar inhabilitado, que es la razón de Bello, Susa y Tinjacá, es inhabilitado el competidor y va y promueve el voto en blanco. Y se da la competencia. Entonces, puntualmente, es importante reconocer que todos los municipios son de sexta categoría a partir de los datos de la categorización de los municipios de la Contraloría, a excepción de Bello, que es de categoría 1. Lo que pudimos ver es que en ninguno de los casos del voto, en ninguno de los casos en donde gana el voto en blanco, se promueve de acuerdo al marco legal. Es decir, nadie se inscribe después, ni siquiera Tinjacá es la única que aplica en ese contexto, no se inscribe en grupos promotores. No se cumple esa regla formal de la inscripción. No, por lo que podemos decir entonces que promover el voto en blanco no se debe a unos intereses económicos de reposición de votos. Ahora, es importante reconocer quiénes se inscriben primero y si los hegemónicos o los promotores del voto en blanco, y la respuesta es en Susa, Bello y Tinjacá, que se da por razones de inhabilidades, pues se inscriben posteriormente los retadores, los que promueven el voto en blanco. Entonces, la promoción del voto en blanco se debe sobre todo a un contexto de respuesta a unas dinámicas, si se quiere, a una ventana de oportunidad que se abre con la norma para competir en la elección atípica. También es posible evidenciar cómo en los 4 municipios existían élites que más o menos controlaban
las competencias electorales. En Tinjacá la disputa es sobre todo al interior del partido por la etiqueta del Partido Conservador. Lo mismo sucede en Susa, Cundinamarca. En Bello, pues dado que uno de los efectos del voto en blanco no es que quede inhabilitado el partido, pues el partido vuelve y pone solamente inhabilita candidato, el partido vuelve y pone su otro candidato diferente. Y en Cabrera, que aquí es una razón de diferencia, es que las élites acuerdan la promoción del voto en blanco y posteriormente acuerdan la candidatura que alcanza la alcaldía en nombre o en cabeza de Hernando Suescún. Ahora, en Cabrera entonces no hay una hegemonía de un único partido, sino que hay una presencia de dos élites políticas que compiten permanentemente por el poder. En los casos de Bello, Susa y Tinjacá, la hegemonía es conservadora. Con respecto al conflicto, Cabrera se diferencia del resto de municipios, les contaba ahorita el contexto tan difícil de Cabrera con respecto a la presencia de grupos de actores armados, y entonces en este caso se diferencia del resto, porque en el resto pues hay actores armados, pero no inciden directamente en la competencia electoral. Con respecto a la oferta electoral, pues Bello se diferencia en tanto el candidato único, eso no sucedió bueno, solo sucede en Bello, y en Cabrera se debe más a un acuerdo de las élites, no es una dinámica de competencia. Entonces solo Bello. Susa en el 2015 ganó Oscar Rocha compitiendo solamente contra el voto en blanco. Entonces por eso tampoco se tuvo en cuenta en el estudio. Con respecto a las coaliciones electorales, Bello y Cabrera resaltan por entre los otros municipios que no tuvieron alianzas significativas o fuertes, pero Cabrera sí, la unión de las élites, y Bello con todos los partidos que tenían vocación de poder encabezados por la hegemonía política de los Suárez Mida. Con respecto a los cálculos electorales, todo el tiempo se piensa el voto en blanco en términos estratégicos, aunque se le defiende en términos valorativos, es decir, el uso del voto en blanco responde, o la promoción del voto en blanco responde a unos intereses valorativos de defensa de la democracia, así lo entienden los competidores, pero lo usan en sentido estratégico. Con respecto a los cálculos, entonces, hay una diferencia más entre los distintos contextos en dos sentidos. Primero, se abren dos posibilidades: cerrarle el paso a los competidores y una ventana de oportunidad que se abre en la promoción del voto en blanco. Con respecto a la percepción, esto es extraño y es significativo. Todos los que se les pregunta por qué significa el voto en blanco, actores, ciudadanos, algunos funcionarios de la registraduría a quienes le preguntamos, para todos el voto en blanco es la defensa de democracia, es la posibilidad de protestar. Finalmente, con respecto a los cambios que pudo haber tenido en los municipios, solamente en Cabrera tiene un impacto real. Cuando gana el voto en blanco en Cabrera, las FARC respeta la decisión, permite que haya democracia, la propuesta del gobierno nacional de gobierno militar se retira y los otros candidatos, por supuesto, ya no están. Entonces, solamente en Cabrera, porque en Bello la hegemonía luego volvió a tomar el poder. En Cabrera se reorganizaron los grupos y siguió el Partido Conservador y algunas vertientes de partidos disidentes del conservador ocupando el cargo de la alcaldía. En este sentido, y a partir de estas comparaciones, entonces, pudimos tener algunas conclusiones. La primera es que efectivamente se requieren nuevas aproximaciones al fenómeno del voto en blanco. Es una deuda de la ciencia política identificar en nuestro contexto, por lo menos el caso colombiano, que es una particularidad, que es un caso atípico en el mundo. En otras democracias, si bien se reconoce el voto en blanco, no se le dan efectos políticos tan fuertes. Ahí podríamos exaltar un poco el caso de España, que ya les mencionaba que lo usa es para la repartición de los escaños en cargos plurinominales, pero en Colombia en estos cargos uninominales tiene un impacto real. Entonces, sí se requiere nuevas aproximaciones, y la propuesta de este trabajo es realizar esas aproximaciones teniendo en cuenta un sentido estratégico que permite una comprensión mucho más amplia de las dinámicas electorales bajo una visión que pone en juego las expectativas y los intereses de los actores, que no se queda en qué quiso decir la gente con el voto en blanco, sino que también se pregunta por qué intereses tenían los actores que competían. Pudimos también concluir que la academia ha revisado este fenómeno solamente en términos valorativos, buscándole explicaciones y, si se quiere, en términos ideales, qué representa para la democracia, para la participación, y está bien, pero la propuesta de este trabajo ahorita la complementamos en esos sentidos valorativos y estratégicos. Otra de las conclusiones es la relevancia que tiene el nivel territorial
en estas competencias donde el voto en blanco es importante. No tanto a nivel nacional, porque a nivel nacional el voto puede ser más volátil o puede ser más fragmentado y por tanto es más difícil la probabilidad de que gane en esas elecciones nacionales, pero el nivel territorial es determinante para la posibilidad de que el voto en blanco gane. Ahora, los distintos actores, o otra de las conclusiones, los distintos actores partidistas y electorales encontraron estratégicamente conveniente promover el voto en blanco para verse beneficiados por los impactos que tiene ese mecanismo. Entonces, en principio, como herramienta electoral para obligar los comicios y presentarse en futuras contiendas en mejores condiciones, y pues para vetar de entrada a los contrincantes políticos. Asimismo, ese interés que pueden tener los actores también versa sobre la posibilidad de alcanzar una mejor posición en próximas elecciones, es decir, una suerte de imagen, mostrarse promoviendo el voto en blanco para después ocupar algunos otros cargos específicos. Sin embargo, la riqueza del trabajo está, al ser una investigación descriptiva y exploratoria, en qué preguntas puede dejar abiertas. Y las preguntas son varias. En principio, si partimos de entender que el voto en blanco es un mecanismo estratégico que usan los competidores, ¿en qué medida ese mecanismo logra vetar a los adversarios en la arena electoral? Por ejemplo, si el propósito es vetar a la hegemonía, pues ¿qué tanto lo hace si en la elección atípica gana de nuevo la hegemonía? Igualmente, pues la exploración permite observar que efectivamente el voto es usado, no obstante, su uso no es garantía de éxito. Entonces, la pregunta es también, ¿qué otras condiciones determinan el triunfo del voto en blanco? Ahora, entonces, las pistas que entrega este trabajo también podría deberse a que esos triunfos del voto en blanco, y hay que analizarlo, ese sentido estratégico del voto en blanco, se puede deber a un capital reputacional de las élites, en dos sentidos particularmente. Lo que encontramos es, por ejemplo, en las competencias de Tinjaca, en las competencias de Susa, era una competencia de la reputación de quienes competían por el poder. En principio, la hegemonía que promovía el voto en blanco, también en el sentido de recordar lo que hemos hecho en la administración, por ejemplo, Guillermo Almanza recordando toda su administración, entonces usa su capital reputacional para promover el voto en blanco. Sin embargo, ese capital reputacional y al ser las élites irse desgastando por el tiempo que han estado en el poder, también les da una ventana de oportunidad a los retadores, porque a partir de la reputación del hegemónico, pues le critican, desde allí construyen el discurso valorativo al voto en blanco para proponerlo, pero usándolo en sentido estratégico para vetar su llegada. Entonces, es preciso preguntarnos si ese capital reputacional puede ser relevante para el resultado electoral del voto en blanco. Otra conclusión es que la posibilidad de cuestionar las relaciones entre los actores hegemónicos y retadores, es decir, entender cómo el voto en blanco no solamente cambia los contextos o puede cambiar las dinámicas electorales, sino que también puede cambiar los grupos, puesto que se observó, por ejemplo, que cuando la élite logra alcanzar o sostener el poder, o más bien el ataque de la élite que está en el poder, se debe a unas élites con menos capacidad de obtenerlo, no alcanzan a lograr los votos necesarios para tener la alcaldía, pero sí tienen la fuerza necesaria para impedir el acceso del contrincante. Eso nos permite cuestionar las relaciones entre los actores hegemónicos y los actores retadores. Y por otro lado, los hallazgos permiten también preguntarse por la posibilidad de que el uso del voto en blanco permita un reacomodo y la redistribución del poder al interior de esa élite. Por ejemplo, en el caso de Susa, cuando es Roballo quien rompe con el equipo de Almanza dado el contexto y termina él tomando las riendas de ese equipo político fragmentado que luego logra reunirlo. Eso es un cambio que permitió ese triunfo del voto en blanco. Entonces también nos podemos preguntar, ¿a quién buscan vetar los promotores del voto en blanco? Si lo que buscan es vetar a una élite general, a un sector específico, a un liderazgo puntual, como en el caso de Bello, cuando un sector del suarismo también promovió el voto en blanco, pensando en que el candidato de la hegemonía pues no alcanzara un total de votos tan abismal que lo pusiera a la cabeza del equipo. Entonces el voto en blanco también podría vetar a unos liderazgos específicos. También nos permite preguntarnos si la promoción también se debe a la posibilidad de reestructurar las fuerzas al interior de los equipos y de las élites y de los partidos. Sin embargo, es posible advertir que los actores políticos, si bien pueden entender de manera estratégica el voto en blanco, este no termina por constituir una relación excluyente con el sentido valorativo.
Es decir, sin importar la intensidad aplicada de los intereses de los actores, el componente valorativo se construye como una herramienta más que permite no solamente legitimar la promoción del mecanismo, sino que responde a subsanar algunas expectativas de los electores en términos de los vínculos expresivos. Es decir, el sentido estratégico y el sentido valorativo del voto en blanco lo que permiten es abordar dos formas de entender, dos formas de abordar ese fenómeno, que por sí solas pueden dejar muchas cosas de lado. Disculpen, aquí está la presentación. Que pueden dejar cosas de lado, ¿cierto? Si lo miro solamente desde un ámbito estratégico, dejaré de lado la visión expresiva, el discurso de los actores que compiten. Si miro solamente la visión valorativa, pues me perderé de la dinámica de los actores que compiten. Entonces, esto es una complementariedad. Esta posible visión del voto en blanco en sentido estratégico complementa y amplía la revisión del voto en blanco. Les agradezco mucho a todos. Bueno, muchas gracias, Andrés, por la presentación, por la sustentación. Bueno, en este momento entonces pasamos al enlace.